El mejor pacto es el que se lleva a la realidad, que hay garantías de que va a saltar del papel y se va a convertir en realidades tocables, medibles, mensurables. Ese es el mejor pacto. Y en ese sentido yo creo que no hay deficiencias importantes en lo que es el contenido de la redacción del pacto. Por una parte, en cuanto a los indicadores de cumplimiento, que yo entiendo que están escasamente trabajados, aunque es verdad que se abren a un trabajo posterior que se hará desde la Comisión de Seguimiento por parte de las universidades, y yo confío plenamente en su trabajo y en su criterio, pero el que un plan donde tú planteas objetivos, no lo acompañes al mismo tiempo de los indicadores, los criterios en los que estemos todos de acuerdo, que van a permitir que sean realidad, me parece que debilita, empobrece la fuerza de ese pacto. Tiempo de reflexión por la importancia capital que tiene una buena comisión de seguimiento, bien estructurada, con un buen funcionamiento para garantizar el desarrollo del pacto. Porque una vez se firma, se hace la foto y cada uno se va a su casa, la única garantía de que ese pacto se va a cumplir es que esa comisión de seguimiento sea un órgano potente, eficaz, dinámico, que desde el día siguiente, a constituirse, que tenía el plazo de un mes, y efectivamente se ha constituido, empiece a meter presión para conseguir la aplicación de las medidas contenidas. No creo que nadie sobre, porque yo creo que todas aquellas personas y todas aquellas mujeres interesadas en aportar en este tema deben ser bien recibidas, pero creo que también hay que corregir una cierta exclusión, una cierta visión muy reduccionista de lo que son a día de hoy las asociaciones de mujeres, porque yo creo que sinceramente no están representadas en esta composición, por lo menos en la normativa. Otra cosa es que luego haya habido cierta mangancha, ¿no? Que puede que lo haya habido, no lo sé porque yo no conozco ese órgano desde dentro, pero lo cierto es que normativamente no está para nada actualizado. Y eso ha llevado también en que en la propia redacción del pacto, en los propios trabajos de elaboración del pacto, en esas ciertas reuniones que digo que se realizaron, que además se me olvidó decir que fueron durante el verano, durante agosto, como mes de INAVI. En esas 7 reuniones aparecen como impulsoras del pacto 12 entidades feministas, lo cual está muy bien. 2 de carácter rural, 3 llamas de casa, 3 en las que trabajan mujeres supervivientes y víctimas de agresiones, una que está por el tema de la discapacidad y 2 de ámbito de temática más general. En total, 12 entidades feministas de 63 asociaciones y ámbitos y representantes de diferentes escenarios que participaron en la elaboración del pacto. Yo creo que hay una ausencia señalada, una ausencia importante. ¿Dónde estaban las asociaciones de las ciudades, de los pueblos, de las localidades que ya hablamos de esto la semana pasada, que están dando guerra a pie de calle todos los días del año, todas las semanas, organizando actividades y moviendo el tejido social para hacer que el mensaje del feminismo sea vivido, sea real? ¿Dónde estaban esas asociaciones representadas? Yo creo que hay un problema de invisibilidad, de falta de reconocimiento, y que eso deriva en una falta de empoderamiento de ese tipo de asociacionismo que para mí es vital, y que todas, desde la administración hasta nosotras mismas, las que integramos ese tipo de asociaciones, nos tenemos que dar cuenta porque necesitamos una foto de la realidad que sea más exacta de la que estamos manejando hasta ahora. No será real que este pacto se traslade a la realidad si actrices destacadas en esta función, como son las asociaciones de mujeres, no tienen un papel destacado en todo el proceso. Perdemos además así una potencia impresionante, la que se demostró el 7M, la que se demostró con el tren de la libertad, la que se demostró el 19J, la perdemos. Es una capacidad de trabajo y de construcción que se derrocha indebidamente. Vale, pues de las 20 medidas que se nos adjudican a las asociaciones de mujeres, coordinamos 6 e intervenimos en 14. ¿Me explico? En 14 somos parte integrante y 6 corren de nuestra cuenta. Somos nosotras las que tenemos que hacer la realidad. Tener en cuenta y ampliar en ese sentido la perspectiva, ampliar la participación y la representación de las asociaciones de mujeres en todos los órganos donde estén representadas, donde se pretenda representar a las mujeres. Y para empezar, en la comisión de seguimiento del pacto. Siempre desde una visión descentralizadora de la realidad. Porque la gente, y aquí hay gente que vive en Olocao, que vive en Ribarroja, que vive en un pueblo pequeño que nunca me acuerdo del nombre, pero es que tenía 300 habitantes y participó en el 19J. Toda esa gente necesita verse representada y hay que escucharla también, porque lo que ellas digan va a tener mucha importancia para que las cosas que se hagan vayan en la buena dirección.
hay que darles más participación. Para eso sería imprescindible realizar un censo y una radiografía de las asociaciones de mujeres del País Valenciano, un censo serio que tendría que estar promovido desde la Administración y que conllevara también no solamente una recopilación de datos, sino un análisis de qué tipo de asociaciones trabajamos aquí, con qué medios, con qué recursos, qué nos une y qué nos separa. Algo que nos sirviera para lo que planteo en último lugar, que es la necesidad de que desde el movimiento de mujeres y con el apoyo de la Administración se trabaje hacia una confluencia de las asociaciones que nos permita trabajar en la misma dirección. No tener un mensaje uniforme, pero sí una idea, un mensaje único que nos permita hacer presión y hacer hincapié de forma colectiva en aquello que veamos que es fundamental.